Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde escuchamos, nos animamos, conocemos y vivimos los movimientos dentro de la iglesia. Y precisamente hoy en nuestra serie, dentro de la serie, hablando de movimientos dentro de la iglesia, hoy conoceremos más acerca de la renovación carismática. ¿Qué es este movimiento? ¿De dónde han nacido los dones, los carismas y las grandes bendiciones que sigue dando a la Iglesia Universal? Y para eso nos vamos a quedar en Estados Unidos, aquí en Estudios Centrales en Birmingham, Alabama, y también nos vamos a ir hasta Maryland para recibir en primer lugar al Padre Roberto Cortés. Padre Roberto, bienvenido a Perspectiva Católica. Gracias, Omar. Un gusto enorme poder acompañarles y hablar un poquito de este movimiento de gracia, de esta corriente de gracia que es la renovación carismática católica para la iglesia, para toda la iglesia universal. Exactamente, me encanta esa frase, padre, esta corriente de gracia. Y también en el estado de Maryland, también le vamos a dar la bienvenida a Rafael Castro. Rafael, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias a ti, Omar. Un saludo para ti, para el Padre Roberto, para toda la audiencia que nos acompaña. Sí, es una gran bendición tenerlos a ambos precisamente. Y Rafael, quería comenzar contigo. El Padre ha mencionado algo que me encanta, ¿no? Esta corriente de gracia que se derrama. Pero Rafael, para ti, ¿cómo fue tu primer contacto con este movimiento? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Cómo fue esos primeros pasos? ¿Alguien te invitó? ¿O cómo te diste cuenta de la renovación carismática? Bueno, yo era un jovencito de 20 años, 21 años, que estaba con unas circunstancias muy difíciles de vida, un desconocimiento de Dios, una carga histórica pues familiar, un corazón herido, unas realidades psicológicas bastante maltrechas. Y a los 21 años me invitaron a un grupo de oración de jóvenes de la Renovación Carismática allí en Yopal, en Colombia. Y bueno, ahí comenzó una experiencia personal con el amor de Dios, un encuentro personal con Jesús y una efusión de Espíritu Santo que yo jamás había vivido. Yo me había mostrado a la Iglesia Católica como algo muy tradicional, sea católico porque hay que serlo, pero realmente no tenía una experiencia de fe, una experiencia con Dios. Y fue allí en este grupo de jóvenes que empecé a vivir un bautismo en el Espíritu. No sabía que era eso y realmente fue un momento que comenzó un camino bien largo de conversión, de amor por Dios, de amor por la palabra, de encontrarme conmigo mismo, de sanar mi corazón, de reencontrarme con el sentido de Dios. Y bueno, todo esto, por supuesto, obra del Espíritu Santo, que es lo que yo más valoro después de estos 26 años que llevo en la renovación. Y que precisamente, ¿no?, son un testimonio de lo cual estaremos hablando y conociendo un poco más. Pero Padre, como todo movimiento dentro de la iglesia, ¿no?, nace de lo que San Pablo nos dice en su carta a los Corintios, de los dones, de los talentos, de que todos servimos y ponemos a disposición de la iglesia. ¿Cómo nace, Padre, la renovación carismática? ¿De dónde tiene su origen? Porque, bueno, pues hoy en día, ¿verdad?, en muchas partes de Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿verdad?, trabaja fuertemente estas gracias que se derraman, pero como todos los movimientos dentro de la iglesia, tuvo un inicio. ¿Hacia dónde nos vamos, Padre? Bueno, vamos a Pittsburgh en 1967, cuando un grupo de estudiantes haciendo un retiro en un lugar protestante, estudiantes católicos desde luego, buscando la vida espiritual, tienen un retiro en febrero de 1967, muy cerca de la Universidad Duquesne University en Pittsburgh. Ahí van a ellos a encontrarse con una experiencia espectacular, porque fue realmente lo que les sucedió, un derramamiento gozoso del Espíritu Santo, y van a regresar transformados y van a iniciar este movimiento, esta corriente de gracia dentro de la iglesia. 1967, febrero. Pero recuerden que todo tiene sus antecedentes. La beata Elena Guerra había pedido al Papa León XIII una encíclica sobre el Espíritu Santo y le había insistido esta religiosa italiana, le había insistido en esta encíclica del Espíritu Santo. Finalmente el Papa accede. De esa encíclica nos queda la oración: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Y después en 1906, estamos hablando finales de los 1800, después en 1906 va a haber un derramamiento del Espíritu en estos movimientos pentecostales que se dan aquí en Estados Unidos, en California. O sea, y viene una serie de derramamientos y llega a este lugar, a Yale University, donde estos muchachos católicos están buscando una experiencia, invocando el Espíritu Santo. Ralph Martin, Stephen Clark, toda esta gente van a tener un derramamiento, van a iniciar lo que hoy conocemos como Renovación Católica Carismática, y la casa actualmente pertenece a un grupo religioso de renovación y es administrado, fue comprado hace unos 15, 20 años, y es administrado por unas hermanas religiosas que han nacido dentro de esta corriente de renovación carismática católica, el Arca y la Paloma, la famosa casa donde nace la renovación carismática. Y padre, continuando con usted y haciendo eco a esto que menciona, ¿no? Tuvieron esta conversión y este fuego del Espíritu Santo. Entonces, padre, la importancia que tiene el Espíritu Santo dentro de la renovación carismática y por consiguiente, cómo sigue ayudando y avanzando en derramar estas gracias por toda la iglesia, padre. Bueno, el Espíritu nos da la fortaleza para profundizar la oración, porque a veces hacemos oraciones aprendidas de cultura, de tradición, y no hacemos oraciones de corazón, ¿no? Con el corazón abierto. Yo creo que el Espíritu Santo trae un gusto enorme por la oración profunda, personal, y también la oración comunitaria. Y yo creo que todo se enriquece mutuamente, ¿no? La oración comunitaria, la oración individual y también las oraciones que son aprendidas, ¿no? Te acabo de mencionar la de León XIII al final de la encíclica, ¿no? Sobre el Espíritu Santo. También la renovación hace un énfasis en la contemplación, que es un fruto del Espíritu. O sea, empezamos a ser más contemplativos y a reflexionar más sobre la realidad que nos rodea. Yo creo que eso es muy, muy hermoso y es una característica de este movimiento de renovación, un retorno a la contemplación. También el deseo de entregarse totalmente a Cristo, ¿no? Yo no fuera sacerdote si no he tenido ese contacto con renovación en 1983. No habían grupos de jóvenes, no eran jóvenes, eran adultos. La que dirigía el grupo que me invitó se llamaba Dolores Rodríguez, Lolita Rodríguez, una colombiana que dirigía el grupo de renovación, un grupo muy pequeño, un grupo de adultos en la Catedral de San Mateo aquí en Washington, D.C. Y fue mi primer contacto con renovación y mi primer retiro lo hice precisamente en Pensilvania, pero no vine muy contento, no eran un montón de cosas demasiado novedosas para mí. Yo vengo de una familia católica practicante, donde había mucha cosa tradicional. Entonces, todas estas cosas, la difusión del Espíritu, el descanso en el Espíritu, el don de profecía, todas esas cosas a mí me incomodó grandemente. Yo me recuerdo viniendo de ese retiro muy incómodo, pero más que incómodo también con muchas preguntas. Y gracias a Dios seguí asistiendo, seguí perseverando y empecé a entender los movimientos de gracia del Señor y cómo el Señor se derrama sobre los que lo buscan con sincero corazón. Exactamente. Y Rafael, precisamente, ¿no? Como nos contabas brevemente en tu experiencia, ¿no? Que te llega en un momento de una profunda necesidad de tener este encuentro y que se da de manera particular, algo que es muy, muy particular, ¿no? De la renovación carismática, que se da de manera efusiva. ¿Cómo fueron estos primeros momentos en donde, bueno, parte de participar y de estar dentro, pues es realmente dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, venga, se manifieste en tu vida? ¿Cómo fue este inicio para ti que, como bien decías, pues tal vez no habías tenido este encuentro de esta manera tan viva y de repente te encuentras de que, wow, el Señor está cambiando y transformando tu vida, Rafael? Sí, pues la primera experiencia que ocurre en mí es una experiencia emocional, una experiencia mental de comprenderme hijo amado de Dios, de comprender que yo no era poca cosa o no era una basura como yo creía porque tenía mi autoestima muy, muy abajo. Y empiezo a tener una experiencia de amor de Dios que llenó mi vida y que cambió mi autoimagen, cambió mi percepción de mí mismo respecto de la vida, ¿no?
Y por supuesto me muestra a Cristo, esta efusión, esta experiencia me muestra a Cristo Jesús. Y lo que ocurre es que empiezo como a sentirme que soy útil para algo, me siento, me autopercibo como que soy útil para la vida y soy útil para el servicio a los demás, y empiezo un camino de seguimiento de Jesús al punto de querer ser misionero de Él, de querer ser evangelizador, de querer como laico, porque pues ya estaba junto con mi novia, que ya íbamos a ser esposos. Y yo decía, pero bueno, me hago discípulo de Jesús y dejo a mi novia, pero ya venía mi hija, ¿qué hago? No, y entendí que yo podía seguir a Jesús y que en Jesús podía convertirme a Él, que podía sanar mi corazón, toda mi historia, sanar a mi familia. Una de las citas bíblicas que creo que fue otro fruto de esa experiencia, y es el amor por la palabra de Dios. Una cita es de Hechos 16:31, cuando dice: cree en el Señor tú y te salvarás tú y toda tu familia. Ahí empezó como esa promesa de Jesús para mi vida, e hice un profundo seguimiento de Jesús, de formarme, pero también de construir familia en ese entorno de seguimiento. Y por supuesto hay una experiencia que a mí me marcó muchísimo, y es esa efusión de Espíritu Santo. Es decir, yo igual que como dice el Padre, tuve una experiencia al comienzo un poco como de admiración, como de asombro, pero luego entendí que el Espíritu Santo me traspasaba totalmente, me llenaba, y eso me dio toda esta experiencia de amor del Padre, de elegir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, que podía seguirlo y podía en Él servir a la iglesia y podía construir a mi familia. Y una cosa, por supuesto, especial es la sanación interior, que eso es un tema muy, muy recurrente en la renovación carismática, y es cómo el Espíritu Santo sana la vida de uno, le sana la memoria, le sana los sentimientos, los pensamientos, sana la perspectiva del ser humano. Y bueno, a mí me sanó, yo sí soy un agradecido con mi Señor por esta sanación, y hoy por hoy pues sigo buscando serle fiel a mi Señor, y sigo construyendo mi familia en el Espíritu, y sigo promoviendo la evangelización, que creo que esta corriente de gracia, como lo pide el Papa Francisco, que llamemos a la renovación como eso. Precisamente en el último encuentro que tuvo el Papa Francisco con Charis, que es el organismo internacional que orienta y que dirige la renovación carismática en el mundo entero, les pide eso, ¿no? Que nos llamemos como una corriente de gracia, es decir, no solo como un movimiento corporativo, sino como una corriente de gracia que fluye en la vida de uno, en la familia, en la iglesia y en los demás movimientos. Y que exactamente es una de las características, Padre, ¿no?, de la renovación carismática, que es un movimiento muy vivo, ¿no? Es un avivamiento, se mantiene fresca, se mantiene presente, ¿verdad? De alguna manera, Padre, algunas veces hasta pareciera que está como sin estructura, pero hay una estructura, pero es muy vivo, ¿no?, el movimiento, la renovación carismática, Padre. Claro, en el medievo se decía algo que nosotros practicamos, no sé si instintivamente o después descubrimos eso. Yo creo que fue primero un regalo del Espíritu, y después se descubrió esta frase del medievo, ¿no? Tanta estructura como necesaria, tanto espíritu como posible. Y entonces las estructuras pueden ocasionar daño a la institución, a la evangelización, a muchas cosas. Puede ayudarla, desde luego, y está supuesto a sostenerla, ¿no? A sostener los ministerios, la estructura. Pero la estructura no se debe de volver tan pesada para no poder moverse, ¿no? Que a veces es lo que sucede en la iglesia, ¿no? Hay movimientos o hay órdenes religiosas que acumulan mucho calcio y se vuelven muy pesadas. Entonces, la renovación tratamos de tener la estructura necesaria, pero todo el espíritu posible, que era una frase del medievo que practicamos instintivamente, a veces sin saberlo. Exactamente, y que, Padre, precisamente, ¿no?, en este avivamiento, en esta presencia constante en el Espíritu Santo, pues a veces desde afuera, ¿verdad? Alguien que no conoce, alguien que no está familiarizado, escucha estas frases y pues se queda uno, no la entiendo. Ustedes lo han mencionado en un par de ocasiones, ¿no? Descansar en el Espíritu, ya como conociendo el movimiento. ¿A qué se refiere alguien cuando dicen estoy descansando en el Espíritu o he tenido esta experiencia? Bueno, no sé si Rafa quiere comentar eso. A mí la experiencia, yo personalmente nunca la he tenido, así como gente que se cae en descanso y reposa a veces por muchos minutos, totalmente tendidos en el suelo. Yo personalmente no he tenido ese descanso en el espíritu, pero yo creo que el descanso en el espíritu también tiene otras manifestaciones.
¿no? Estar tranquilo, saber de que estás en las manos del Señor, de que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Decía Pablo, ¿no? Yo creo que no, pues hay proyectos, hay preocupaciones y hay esto, pero tú estás tranquilo porque sabes que Dios viene contigo, que Él te envía y te envía su Espíritu Santo para asistirte, para iluminarte, para guiar los pasos, ¿no? Entonces, en ese sentido también descansas, ¿no? Yo creo que allí habría que haber matices de cuándo se descansa y cuándo no. ¿No? Hay gente que piensa que solamente es el hecho de quedar como inconsciente y relajado Ujú. y poder descansar muchos minutos, que ahora vivimos en una sociedad tan deprisa que unos minutos de descanso, de buen descanso, es necesario. Pero yo creo que la experiencia del descanso en el espíritu va mucho más allá y es esta confianza plena de que el Señor viene con nosotros. Es esa paz, como bien nos la menciona el Padre, ese encuentro con el Señor, esa confianza plena en el Señor, pero también está esta característica particular, ¿no? De tener este encuentro, se puede decir, Rafa, este encuentro fuerte con el Señor en un momento determinado y específico. Sí, es una apertura total a la presencia de Dios. Recuerden pues que Dios es soberano, infinito, que traspasa nuestras emociones, nuestros pensamientos, traspasa la materia, el espacio, Dios lo llena todo. Yo he tenido esta experiencia de descanso en el espíritu. La primera vez que lo tuve no caí inconsciente, sino que fue algo así como cuando tú amas a un ser querido, pero ese ser querido está lejos y después de tantos años tú te encuentras con esa persona y se abrazan y hay una conmoción interior, mental, emocional, hay llanto, hay una gratitud profunda, hay una llenura de amor intensa que te desvanecen las fuerzas y que por supuesto tú pierdes como el razonamiento, pierdes las fuerzas. Y eso es lo que ocurre, porque el descanso en el Espíritu Santo se da por una llenura de la presencia de Dios. Es decir, que sobrepasa los sentidos, el pensamiento, la razón, e incluso puede llegar a perder de alguna manera el juicio, ¿no? Es decir, uno se enternece tanto, se llena tanto de la presencia del Espíritu Santo, pues que el ser humano en su corporeidad, en su fisiología, se rinde, ¿no? Se cae. Ujú. Y por supuesto, cada experiencia de cada persona con el Espíritu Santo es única y es particular. La mía ha sido así, de una llenura de ternura, de amor intensa de Dios. Y como el abrazo de una madre que hace un montón de años no ve a su hijo y cuando lo ve lo abraza y entonces se sumen en una profunda emocionalidad que es gratificante. Repito, por supuesto, como el padre Roberto lo dice, no es solo lo emocional, sino Ujú. que un descanso en el espíritu es un regalo de Dios que es el punto de partida para algo, ¿no? Y ese punto de partida, pues es ese abrazo de Dios, pero que lleva a la conversión, que lleva a la adhesión de Jesús, que lleva a un deseo profundo por permanecer en comunidad, por ir a los sacramentos, por conocer de Dios en la palabra, por ser iglesia. Creo que ese es el punto de partida. Si lo vemos de manera muy separado, el descanso en el espíritu lo podemos ver como algo extraño, ¿no? Ujú. Pero si lo vemos dentro del contexto de la acción amorosa de Dios, del abrazo de Dios amoroso por el Espíritu Santo, por supuesto, como punto de partida para un proceso de conversión, de sanación, pues es absolutamente legítimo como don de Dios. Y exactamente, y como lo mencionas, y bueno, como el padre también nos lo menciona, es una experiencia que, bueno, no todos la vivimos de la misma manera, Rafael, como dices, ¿no? Pues algunos de nosotros vamos a tener la oportunidad de vivirlo de esa plenitud, de esa manera, y algunos de nosotros no vamos a tener esa experiencia, pero eso no demerita ni hace menos el encuentro con el Señor, ¿no, Rafael? Ujú. Sí, sí, por supuesto. Cada quien tiene una relación con el Espíritu Santo de manera única. Recuerden que el Espíritu Santo es el generador de todas las experiencias con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Él es el que ocasiona que nosotros abramos el corazón y tengamos una experiencia de sanación, de conversión, de entrega al servicio, a los carismas. Creo que cada persona tiene como la opción de abrirse al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se repite, en cada persona hace una obra distinta, escribe una historia distinta
lo pone en relación a uno de manera distinta con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, y también lo pone como en perspectiva de servicio. Yo en lo personal creo que de lo que más agradezco al Espíritu Santo es el gusto por el servir en la evangelización, el gusto por la predicación, por la música, el gusto por los carismas para servir. Eso es como el regalo más grande, y creo que es don del Espíritu Santo para todos, para toda la iglesia, porque los carismas son para toda la iglesia. Exactamente. Edificar a la iglesia. Sí, adelante, padre. No, que iba a mencionar que los dones y los carismas se dan para edificar a la iglesia. No son dones personales, no son dados solo para vos. O sea, son dados para todos, para que la iglesia sea edificada. Y a mí una de las cosas que me impresionó mucho en ese tiempo de la renovación fue la fraternidad, una fraternidad increíble, realmente conmovedora, tanto así que aquí estoy yo y trato siempre en mi pastoral, en mi desempeño como sacerdote, estar muy cercano a la gente, ser muy fraterno, porque yo creo que la cercanía trae precisamente eso, comunidad. Exactamente, y que en el siguiente segmento estaremos tocando más a fondo algunos de estos aspectos, pero padre, quiero continuar con usted y volviendo al tema de pronto del Espíritu Santo, este gran desconocido, ¿no? Pues estamos acostumbrados, ¿no? Pues pídele a Dios, rézale a Jesús, pero a veces olvidamos al Espíritu Santo y para muchos de nosotros pues es precisamente, ¿no? Este gran desconocido, pero ustedes nos lo están mostrando ahora mismo, ¿no? Por medio de la renovación carismática hay esa posibilidad de acercarnos al Espíritu Santo y dejarlo que obre en nuestra vida, Padre. Es real, se derramó sobre Cornelio y toda su casa, se derramó sobre los apóstoles el día de Pentecostés y se sigue derramando en la iglesia, sobre todos los que buscan al Señor con sincero corazón. O sea, es una cosa real, es una experiencia única. Hay que vivirla, hay que abrirse a eso, estar abierto a la transformación poderosa que trae el Espíritu Santo. Yo creo que es una de las personas de la Santísima Trinidad. Sí, se había hablado poco, pero yo creo que en la Iglesia Católica no necesariamente, ¿no? Santo Tomás de Aquino va a escribir páginas gloriosas y bellas sobre la acción del Espíritu Santo. O sea, dentro de la Iglesia nosotros tenemos una historia sobre nuestra relación con el Espíritu Santo. No es algo totalmente novedoso. Yo creo que de todos los cuerpos eclesiásticos, especiales, por así decirlo, todas las iglesias tradicionales, la Iglesia Católica es la que más ha tratado el tema del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, pues no sé por qué en nuestra época no se hacía énfasis en la presencia del Espíritu Santo, pero yo creo que tal vez por un poco de temor a los protestantes, todo eso se fue dejando a un lado. Pero si uno va a tratados teológicos antiquísimos, la presencia del Espíritu Santo está ahí. O sea, a veces nos llenamos de temores por diferentes situaciones históricas que suceden, y yo creo que eso es lo que le pasó a la persona del Espíritu Santo precisamente, pero lo hemos redescubierto. Y como te digo, en la renovación hay precursores, Elena Guerra, por su existencia, al Papa León XIII, sobre una encíclica sobre el Espíritu Santo que finalmente salió a luz. Ya empiezan a renovarse todas las cosas. Yo creo que es importante hacer notar eso, ¿no? Que no es que no tengamos toda una teología sobre la presencia del Espíritu Santo. Sí la tenemos, es antigua, pero en los últimos siglos tal vez había un poco de temor a lo protestante y eso realmente ocultó el brillo y el fulgor del Espíritu Santo en los fieles. Exactamente, ¿no? De los grandes tesoros de nuestra iglesia, que precisamente, ¿no? Algunas veces pues queda como un poquito de lado, pero que está ahí, que siempre ha estado ahí, que es ese mismo espíritu que aleteaba sobre las aguas, aquel mismo espíritu que infundió la vida en nosotros. Entonces, la importancia, Rafael, de no tener miedo a este encuentro, de permitir que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, de tener la posibilidad de participar y de que el Señor obre en nuestras vidas, porque a veces, Rafael, ¿no? Puede parecer que como que, pues no sé, nos sentimos miedo o hasta, ¿por qué no? Cohibidos, ¿no?
Sí, quizás a veces los miedos, quizás en muchos sectores de la iglesia no permiten abrirse a esta experiencia nueva, ¿no? El Espíritu Santo siempre es novedad y yo vivo esa experiencia constantemente. Yo creo que el Espíritu Santo sigue, como el Génesis nos dice, sigue revoloteando sobre nuestro caos, sobre nuestra informidad, sobre nuestra oscuridad y sigue haciendo la obra de Dios. El deseo de Dios siempre será salvarnos a todos y por supuesto el Espíritu Santo es la obra por mediante la cual el Padre, Jesús, se mueven en cada una de las personas. De hecho, esa fue la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y que es para nosotros vigente hoy. El Espíritu Santo les consolará, el Espíritu Santo les guiará hasta la verdad completa y cómo nosotros como bautizados cerrarnos a esta obra que es la obra del Padre, el deseo del Padre y la promesa de Jesús. El Espíritu Santo toca nuestra puerta constantemente y quiere consolarnos de nuestras angustias, de nuestras tristezas, de los miedos, de los complejos que encarcelan al ser humano, que lo paralizan. El ser humano está muy triste hoy, sufre por muchas realidades existenciales, emocionales, relacionales, por el caos que hay en el mundo y la violencia. Y el Espíritu Santo toca la puerta y nos dice, yo quiero entrar y consolarles y darles la paz de Dios y darles la certeza de la vida ahora y la certeza de la vida eterna, que es la palabra de Jesús, la promesa de Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo que quiere hacer y por supuesto enseñarnos la verdad, esta verdad que Jesús dijo que nos haría libres, esta verdad que es el amor del Padre y la libertad, la redención en Cristo. Así que el Espíritu Santo sigue tocando a cada persona, que es su objetivo, porque Dios la quiere salvar, sigue tocando a los directores de los movimientos, sigue tocando a los sacerdotes, sigue tocando a los obispos. Los papas han sido tocados con relación ya a la corriente de gracia, han sido tocados y han sido maravillados, han sido impresionados por el Espíritu Santo. Y el gran y profundo respeto que tienen ellos por la renovación carismática es evidente en cada una de las manifestaciones públicas que ellos emiten. Así que no nos cerremos a esta gracia, no nos cerremos a esta experiencia que Dios quiere para nosotros, que Cristo nos ha prometido y que el Espíritu Santo quiere hacer por cada uno de nosotros. Y así vamos a poder transformar las estructuras espirituales, pastorales, eclesiales. Solo por la gracia del Espíritu Santo lo lograremos. Exactamente, solo con la... Sí, adelante, padre, tenemos 2 minutos. No, hablando de eso, a Pablo VI, Juan Pablo II, toda esta gente que estuvo con nosotros y que apoyó enormemente la renovación. Hay que recordar que la renovación es heredera, no sé si era el padre Grochel o era otro capuchino que decía que la renovación es heredera de las grandes tradiciones. No hay nada más católico que el rezo del rosario, por ejemplo, y es hermoso llegar a los grupos y saber que hay una devoción enorme a la Virgen Santísima, porque en Pentecostés quien estaba presente entre los apóstoles era la Virgen Santísima. Exactamente. Padre, vamos a tomar un pequeño break, no se vaya, quédese con ese pensamiento, regresamos en unos instantes. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com, síganos y dele like, y gracias a todos los que ya se conectan con nosotros y nos dejan sus comentarios en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos en unos instantes. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos a Perspectiva Católica, hablando de movimientos. De manera particular, hoy hablamos y conocemos más de las gracias de esta corriente que se derrama por medio de la renovación carismática. Padre, justo antes de irnos a la pausa, estaba haciendo un comentario, lo perdimos, pero quiero que, si puede, termine ese comentario que nos estaba haciendo, padre. Bueno, yo creo que uno de los problemas que a veces tiene la gente más tradicionalista, digamos, por decirlo de una manera, no me gustan las etiquetas, pero es el problema de que piensan de que están perdiendo la tradición. Pero no hay nada más tradicional que la renovación. La renovación, no sé si era el padre Grochel o otro capuchino
que decía que es la heredera de las grandes tradiciones de la iglesia. El rosario, es hermoso llegar a los grupos de oración y ver la devoción inmensa que le tienen a la Virgen Santísima, y el rezo del rosario forma parte usualmente de las asambleas y hay un gran amor al rezo del rosario. Y también la adoración eucarística, no hay nada más católico que una adoración eucarística, y en la renovación se fomenta y se difunde y se hace con una novedad increíble esto de la adoración eucarística. Y yo creo padre, que esto y padre, quería detenerlo y agregarle, ¿no? Y las horas santas, que no son una hora, son varias horas en muchas ocasiones, pero como usted lo menciona, padre, y es que es una gran verdad, ¿no? Podemos voltear y ver la historia de la iglesia misma, ¿no? El libro de Hechos de los Apóstoles, esas primeras descripciones de la iglesia naciente, pues bien pudieran ser una comunidad de renovación carismática hoy en día, ¿no? definitivamente, o sea, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y ve todas las cosas que sucedían, pues eso mismo está sucediendo en nuestro tiempo, exactamente lo mismo. El Espíritu Santo nunca se ha dejado de derramar en la iglesia, siempre ha ocasionado movimientos nuevos, órdenes nuevas. Pensemos en Teresa de Ávila, pensemos en Juan de la Cruz, pensemos en Ignacio de Loyola, pensemos en toda esta gente que en medio del caos, en medio de la oscuridad y en medio de afrontar cosas nuevas, pudieron dar respuesta porque el Espíritu Santo los estaba iluminando, los estaba guiando. Pues en nuestro siglo XXI, el Espíritu Santo se ha derramado profusamente. El siglo XX, que yo creo que en 300 años, cuando se piense el siglo XX, la gente va a pensar que estaban pensando esto, ¿no? Todas las locuras que ocurrieron en el siglo XX y que todavía estamos sintiendo los colotazos aquí en el siglo XXI. O sea, pero el Espíritu Santo no ha dejado de derramarse. Teresa de Calcuta, Maximiliano Kolbe, Juan Pablo II, o sea, toda esta gente gigante que el Señor nos ha regalado y que han sido movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es una presencia real. Y nuestros grupos, como te decía, no sé si fue el padre Grochel, que en paz descanse, u otro sacerdote capuchino, que decía que la renovación es heredera de las grandes tradiciones de la iglesia. Entonces, eso hay que hacerlo notar, porque a veces la gente tiene miedo a lo novedoso, pero es que el dueño de casa saca de su alforja las cosas nuevas y las cosas antiguas. Entonces aquí no se trata de erradicar lo anterior y moverse a no. Tenemos una herencia hermosa, tenemos una inspiración hermosa del Espíritu Santo y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso y recibirlo como lo hemos recibido en renovación. O sea, el amor a la Virgen, el amor a la Eucaristía, el amor a las Escrituras, el amor a la comunidad, a la fraternidad, el amor a la iglesia como tal, como institución y como realidad celestial en medio de nosotros. O sea, y en medio de todas las dificultades que hemos pasado, ¿no? De los escándalos y de todas estas cosas, el Señor se sigue derramando y sigue avivando a la gente. Yo conozco muchos laicos que han muerto en olor de santidad. Te mencionaba Lolita Rodríguez, la fundadora del grupo carismático de la Catedral aquí de San Mateo en Washington, D.C., por ejemplo, ¿no? O sea, gente que ha muerto en olor de santidad y que ha dedicado toda su vida con una pasión increíble, que la gente de afuera pensaba que era locura y no había nadie tan cuerdo y tan sano como Lolita, ¿no? Para darte un ejemplo, podría hablar de mucha gente, pero yo creo que el Espíritu Santo sigue vivo, se sigue derramando, sigue ungiendo a mucha gente y no hay que tener miedo. Es la renovación heredera de las grandes tradiciones eclesiásticas. Exactamente, ¿verdad? Y precisamente, Rafael, otro de los aspectos de la renovación carismática es la alegría y la música. Hablemos un poco de este aspecto también, que quizás es uno de los primeros que uno nota, ¿no? Viéndolo desde afuera o acercándose por primera vez, es esta alegría y esta alabanza que brota. Háblanos un poco de este aspecto tan particular. Pues precisamente es una de las preguntas que el Papa Francisco hace en este último encuentro en el 2023, en noviembre,
y que le pregunta a Charis Internacional, y le dice, ¿cuáles son los rasgos de una persona carismática? Y él lo primero que dice, si me preguntan a mí, yo diría que es la alegría, la novedad, el gozo del Espíritu. Pero es que, ¿cómo no estar alegres si es que experimentamos el amor de Dios en nuestra carne, en nuestros sentidos, en todo nuestro ser? ¿Cómo no estar alegres si es que experimentamos a Jesús vivo y resucitado? ¿Cómo no estar gozosos si nos sentimos amados, si sentimos que el Espíritu Santo es quien nos llena, quien nos da los carismas para vivir, para servir, para ayudar en la iglesia, para todo lo que tenemos que hacer en la existencia humana? O sea, ¿cómo no estar alegres y alabar y glorificar a Dios? Que eso es un regalo del Espíritu. Esto no es locura, esto es una sobria embriaguez, como va a decir el padre Raniero Cantalamessa, ¿no? Y como nos van a decir en la renovación y en toda la iglesia, es una sobria embriaguez que da el Espíritu de sentirse uno amado, de sentirse salvado, de sentir que hace parte de un mover de Dios para el bien de la humanidad. Y esto nos lleva a agradecer, nos lleva a alabar, nos lleva a bendecir a Dios, nos lleva a glorificar. Y yo quiero hacer énfasis en algo que el padre Roberto dijo ahora, que no debiéramos dejar pasar de largo. Y por eso es que después de todos estos años que he venido aquí a acompañar al padre Roberto aquí en Washington, en la arquidiócesis de Washington, es la fraternidad. Es decir, si hay algo poderoso que yo he experimentado después de todo esto que hemos hablado, es la fraternidad, la capacidad, y que es propio también, como tú mencionaste, Omar, de las primeras comunidades, la fraternidad, la cercanía, la edificación mutua, el hecho de que ponían todo en común, el hecho de que no había necesidad porque había una generosidad que desbordaba, y esta generosidad la suscita el Espíritu Santo. Y por supuesto, aquí en esta experiencia que yo estoy viviendo ya hace 2 años acá, instalado en el área de Maryland, he vivido la experiencia de la fraternidad con el padre Roberto, la fraternidad con las comunidades. Nosotros nos decimos hermanos, y a veces hay gente que no le gusta que entre nosotros nos digamos hermanos, hermano, hermana, hermano tal, porque creen que estamos como protestantes. No, es que nace del corazón el sentirse uno amado, el sentirse acogido, el sentirse protegido, el sentirse respaldado. Y cómo no decirle hermano a quienes son salvados también por Cristo y son hijos del mismo Padre. Exactamente, ¿no? Una de las características, ¿no?, de Pablo en sus cartas, ¿no? A mis hermanos, a mis hermanas, siempre esta intimidad y esta relación. Y padre, continuando en esta línea de la comunidad, pues vale la pena, ¿no?, volverlo, como si no nos habíamos dado cuenta, a volverlo a reafirmar la importancia precisamente de la alegría en la comunidad de aquellos que creen en Jesucristo, ¿no, padre? Es que no podemos anunciar a Jesús con tristeza, con el ceño fruncido, con toxicidad. Así no se anuncia a Jesús. O sea, ¿qué ha hecho Jesús para transformar mi vida, tu vida, la vida de todos? Y eso hay que celebrarlo, y hay que celebrarlo con agradecimiento, con alegría. O sea, se nos tiene que notar que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. Y yo creo que es importante este aspecto de la fraternidad y de la alegría inmensa. Recuerda, en Hechos de los Apóstoles, la gente decía que los apóstoles estaban borrachos. Yo siempre, cuando vienen los congresos de la renovación, por 20 años he estado proponiendo que el título del congreso sea "Están borrachos", porque me encanta cómo lo describen. Había tanta efusividad, tanta alegría, tanto contagio, porque la alegría contagia. O sea, ¿qué tenés vos que yo quiero? Yo quiero esa alegría para mi vida. Yo quiero esa perspectiva para mi vida. Yo quiero ese cambio para mi vida. Yo quiero esa transformación. Si ahora andamos tristes, andamos deprimidos, estamos viviendo en una sociedad depresiva. Si andamos cabizbajos, pues llenarse del Espíritu. Y el Espíritu realmente quiere derramarse sobre nosotros. Así que abrámonos a la impronta del Espíritu, que va a transformar nuestras vidas y va a transformar también a la iglesia, y vamos a volver a las cosas que atesoramos y a las cosas más hermosas que el Señor nos ha regalado a través de los siglos. Pues estoy seguro que alguien, padre, está tomando nota, y el próximo congreso eucarístico o el próximo encuentro de la renovación carismática en algún lugar de Latinoamérica o los Estados Unidos se va a llamar "Estamos borrachos". Si lo hacen, inviten al padre, por favor.
Así que, Rafael, bueno, pues ya estamos aquí haciendo conexiones, ¿verdad? También. Pero la importancia precisamente, Rafael, de entender esto que dice el Padre y de lo que tú comentabas y hacer un énfasis en esto. Estamos hablando de una sana alegría, es decir, no es una alegría desbordada o una alegría, pues porque no sé, me tengo que reír, todos se ríen y yo me río. No, no, sino que tiene un santo propósito, no esta alegría. Sí, sí, correcto. Es una alegría que brota de la gratitud de ser salvados, de ser amados, de ser escogidos, de ser transformados por el Señor. Y es una alegría que se convierte en cercanía, en fraternidad. Yo creo que el servicio quedaría un tanto obsoleto. Cualquier servicio, cualquier carisma quedaría muy superficial si no hay una profunda conciencia de cercanía, ¿no? Que eso es precisamente lo que Jesús nos enseñaba, su cercanía, su comunión, por supuesto, con el Padre, su coherencia de vida, pero sobre todo su cercanía con la gente, con los leprosos, con los niños. Creo que una persona tocada por el Espíritu, movida por sus carismas, movida por el amor de Dios, por la vida de Jesús en su existencia, pues es cercana, es fraterna, transmite la alegría, la esperanza. Yo creo que enfatizo también en que estamos en una sociedad deprimida, en una sociedad violenta, agresiva, y cada vez más nosotros debemos vivir y movernos en el Espíritu para que nuestras palabras sean palabras de fe, de esperanza, de amor, de comprensión, de dignificación de las personas, de promoción humana. Ahora mismo el Papa Francisco, por eso existe este dicasterio de promoción humana, porque ahora más que nunca necesitamos, movidos por el Espíritu Santo, movidos por la verdad de Cristo, a proteger al ser humano, a amparar al ser humano, a los caídos, a los pobres, a los necesitados. Precisamente el Papa Francisco, en los desafíos que muestra la renovación carismática, les dice: no olviden seguir promoviendo los seminarios de vida en el Espíritu, es decir, esta experiencia de fusión, de bautismo en el Espíritu, llévenlo por todos lados. 2, busquen formar, propongan itinerarios a las comunidades para que crezcan en madurez eclesial, para que crezcan en santidad, y no se olviden de los necesitados, de los pobres. El Espíritu nos lleva a eso, a la cercanía con los demás, a la cercanía con los pobres, a buscar la forma de promover al ser humano. Eso es fruto del Espíritu Santo. Exactamente, ¿no? Y que son los grandes regalos que se siguen derramando. Y que, Padre, algo que está implícito y que nos lo han ido mostrando ustedes al darnos esta maravillosa, ¿no?, descripción y dándonos a conocer la renovación carismática, es que también es un movimiento de sacramentos, es un movimiento sacramental, es un movimiento que busca que se viva realmente a plenitud el proceso de conversión en las personas, ¿no, Padre? Claro, se trata de celebrar la palabra, porque hay un gran amor a la palabra, pero también sentarse a la mesa, y sentarse a la mesa debidamente, ¿no? Bien vestido. Al banquete del rey, pues hay que ponerse vestimenta adecuada. Y entonces se trata también de acercar a la gente a los sacramentos, pero antes de acercarlos también sanarlos, porque hay mucha gente que viene herida, situaciones de guerra, situaciones de desplazamiento, situaciones de violencia intrafamiliar. Todas estas heridas que trae la gente, el Espíritu Santo las quiere sanar para poder sentarlos a la mesa. Yo creo que es importante hacer ese énfasis también, ¿no? O sea, en la renovación hay un énfasis en las confesiones, en la Eucaristía. Estamos sentados a la mesa del Señor, y nuestro interés es sentar a todos en la mesa del Señor, ¿no? Que todos compartamos su presencia real que nos alimenta sacramentalmente. Y entonces yo creo que es importante que la gente se dé cuenta de eso. Por eso el carismático genuino, católico, cumple y vive sus sacramentos, pero no como una tradición, sino como algo que realmente comunica vida. Y yo creo que es hermoso. Yo llevo 40 años en esto, y cada vez me asombro más de cómo el Señor va obrando en la vida de tantos y tantos hermanos nuestros. Y una pregunta que se contesta sola, pero bueno, se las voy a preguntar a ambos. Rafael, Padre,
¿Qué necesita alguien para participar en la renovación carismática? ¿Hay algún requerimiento? ¿Qué hay que hacer para alguien? De pronto que nos está viendo y dice, oye, pues este encuentro con el Espíritu Santo, la adoración, la lectura de la palabra, los sacramentos, pues me está llamando la atención. Comienzo contigo, Rafael. ¿Qué se necesita? Bueno, en muchísimas parroquias en todo el mundo hay muchos grupos de oración que precisamente propician esta experiencia, ¿no? de encuentro con el Padre, con su amor, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y allí yo creo que de las maneras más fáciles de acceder a esta experiencia de corriente de gracia, de bautismo del Espíritu, es a través de los hermanos, ¿no? Acércate a un grupo de oración. No te quedes con lo que digan de malo de los grupos de oración, más bien ábrete a la gracia del Espíritu y permítele a Dios hacer su obra en ti. Ve a un grupo de oración. Por supuesto, Dios actúa y el Espíritu Santo actúa en todos los demás movimientos, en todas las otras experiencias, los cenáculos, en todo lado, pero en nuestro caso invitamos a vivir una experiencia en un grupo de oración, que seguramente ese grupo de oración lo va a invitar a un seminario de vida en el Espíritu, un retiro de iniciación, que ahí es donde va a experimentar va a tener esa experiencia querigmática de amor de Dios, de encuentro con Jesús, de conversión, de fusión de Espíritu Santo un poco más profunda. Y por supuesto, ahí comienza todo. Grupo de oración y asiste a un seminario de vida en el Espíritu. Y ahí comienza, el Espíritu Santo te va a guiar por un camino de crecimiento y madurez hasta que te hagas un agente de pastoral, un agente de servicio, un servidor para Dios, para la iglesia, para la humanidad. Padre. Bueno, acercarse, definitivamente, yo estoy de acuerdo con Rafa, es acercarse a los grupos y también perseverar, ¿no? Porque si tú vienes de una relación como muy tradicional, donde llegas a misa, haces unos cuantos rezos, hay veces ni escuchas la palabra porque no la entiendes y eso, pero te estás encajonado en el domingo y ya, pues el grupo te va a sorprender. Entonces hay que dejarse sorprender y hay que abrirse a ese momento de gracia y perseverar, ¿no? Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el que persevera se salvará. Entonces hay que perseverar en la renovación, abrirse a los distintos carismas, porque lo que vas a ver a veces son carismas que no son los tuyos y te van a parecer cosas como muy raras. Entonces se trata de descubrir cuál es el don que el Señor te ha dado y qué te pide que pongas al servicio, ¿no? Entonces, poco a poco vas descubriendo eso, perseverando en el grupo de oración. Entonces, el grupo de oración tiene los seminarios de vida en el Espíritu, que se hacen usualmente una vez al año, o hay veces dos veces al año, y también después tiene el proceso de crecimiento, hay un proceso de formación de 2 a 3 años, donde se va profundizando en la fe, y finalmente te invitan al servicio, ¿no? Y a lo que sea, cual sea tu interés y tu inclinación, porque todo lo que te gusta, Dios no te va a quitar el gusto por la música, por ejemplo. Si eres un músico, pues vas a poner ese talento al servicio y a eso le llamamos carismas. Si te gusta la escritura y te fascina y además tienes el don de lengua, o sea, que sabes hablar bien, entonces te va a usar para eso. Entonces hay que abrirse y explorarse. Lo que pasa es que mucha de nuestra gente no se conoce, no tiene vida interior, porque vivimos en éxtasis, vivimos en una sociedad que vive para afuera, éxtasis. Y el Señor nos llama a una vida interior. Y la vida interior comienza con un autorreconocimiento de lo que somos, de dónde venimos, de las heridas que tenemos, de las cosas que pueden ser sanadas, de los talentos que hemos recibido del Señor. Y entonces, sin vida interior no puede haber renovación. Entonces, la renovación te invita a una vida interior también, y eso tenemos que estar. Y para el siglo XXI, y también lo fue para el siglo XX, es muy difícil la vida interior, porque la mundanidad nos invita precisamente a eso, a perdernos en la vida mundana, en las cosas del mundo, aunque sean buenas, nos podemos perder en eso.
Así es, tiene toda la razón, padre. Estos grandes retos que vivimos, ¿no? Este deseo, Rafa, que algunas veces está ahí, pero no le prestamos a veces suficiente atención, ¿no? O sea, ese deseo de tener este encuentro con el Señor, de realmente descubrirnos y conocernos y, ¿por qué no preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿para qué soy bueno yo? El Señor nos ha dado dones, talentos muy variados y todos de una u otra manera podemos, primero que nada en primera persona, tener este encuentro personal con Cristo, pero Rafa, después poner esto que el Señor nos ha dado al servicio de nuestros hermanos, ¿no? Sí, sí, correcto. Definitivamente esta experiencia desemboca en la acción de servir. Por supuesto, Dios nos llama, nos transforma, nos capacita, nos sana interiormente, sana nuestra historia, sana nuestra autoimagen, sana nuestro ser entero y nos hace descubrir no solamente los talentos y los carismas en términos apostólicos y evangelizadores, sino nos hace ver lo que somos nosotros como seres humanos, nos hace ver que somos templos del Espíritu Santo. Esa fue un regalo para mí, por ejemplo, el hecho de entenderme como el templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo, 1 Corintios 3:16, el entenderme como que Dios me habita, como que yo soy sagrado para Él, como que Él quiere subsanar todo mi ser y reivindicar y reconciliarme y hacerme ver que soy su hijo, que Cristo ha muerto en la cruz por mí, que soy valioso, que además de la inteligencia, la voluntad, la libertad, la afectividad, los deseos de bien, todos los carismas, los talentos humanos que nos ha dado naturales, pues están acá y que yo soy una persona valiosa y que Él me puede transformar con su verdad, con su palabra y que yo puedo, desde esto que soy como humano, desde mi historia restaurada y por supuesto desde los carismas que Él mismo suscita, el don de la palabra, el don de la fe, el don del servicio, el don de evangelizar, de catequizar, todos estos dones que ya son un tanto regalos sobrenaturales del Espíritu Santo, pues se ponen al servicio de todos. Creo que la experiencia del amor, que así comienza esta corriente de gracia, con una experiencia de amor de Dios, con un encuentro con Jesús, con una efusión de Espíritu Santo, desemboca, cruza la fraternidad, cruza la vida sacramental, cruza la vida de oración, cruza el camino de la santidad y por supuesto nos desemboca hacia el servicio, ¿no? Hacia el amor, hacia la misericordia, hacia la edificación de la iglesia, de la gente. Exactamente, y algo que menciona Rafael, padre, que también es muy importante y muy representativo y muy presente dentro de los grupos de oración, precisamente, es como su título, padre, la importancia también y cómo uno va aprendiendo la necesidad de la oración. Definitivamente, es que la oración es hablar con Dios como quien habla con un amigo, así lo experimentó Moisés. Jesús hablaba con Dios como su padre, ¿no? La persona humana de Jesús, desde luego, hablaba con su padre, que era un padre bueno, un padre misericordioso, un padre rico en clemencia. O sea, esa experiencia de la oración nos da la cercanía y la confianza de que el Padre nos escucha, nos acompaña, nos ama, ¿no? Que no tenemos... Nosotros venimos de una sociedad de méritos. El mérito es muy importante en nuestro sistema de trabajo, en nuestro sistema operativo, digamos, de familia. Entonces siempre se está haciendo énfasis en el mérito, pero un amor de Dios que no necesita méritos, ¿no? La parábola del hijo pródigo, ¿no? Sí. Donde el hijo no ha hecho ningún mérito, pero el padre no solamente le da todo lo que le correspondía de su fortuna, sino que está oteando el horizonte y dice Maurice Mauriac, este poeta francés y dramaturgo francés, dice, el corazón del padre temblaba ante la posibilidad de perder a su hijo que era un desgraciado y que lo está oteando el horizonte a ver cuándo llega. Y cuando lo ve llegar, el padre hace el resto del camino. El hijo no tiene que llegar. Es más, ni siquiera le deja hacer el discursito que se había inventado. Así es. La narrativa que llevaba escrita, los talking points que llegaba escrito. El padre no se los deja hacer, lo baña de abrazos, lo baña de besos y después lo manda a bañar. O sea, yo creo que también
La experiencia en el espíritu es esa, ¿no? Saber de que aunque estés apaleado, aunque vengas herido, aunque hayas tenido una experiencia terrible de rechazo cuando tus amigos, cuando tenías plata, tus amigos te querían y ahora que estás quebrado no te quieren ni ver. Saber que puedes regresar a la casa del Padre, a la iglesia y ser recibido con un abrazo, con una alegría inmensa y poco a poco te van despojando de tu Sí. mugre y te van retornando a la mesa del Padre. Yo creo que esa es la experiencia de nuestro grupo de oración y a eso no hay que tenerle miedo. Exactamente. Nos pudiéramos quedado por horas y horas como buen grupo de oración compartiendo esta buena nueva. Antes de la bendición final, quiero darle gracias a Rafael por compartir y por animarnos, ¿no? De esta manera tan linda con su propia experiencia de vida. Padre, para finalizar este programa, bueno, pues vamos a terminarlo pues con oración. Si nos hace una oración y nos da su bendición, Padre. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te damos gracias porque nos permites este momento de fusión de tu Espíritu, este momento de contagiarnos con tu presencia. Te pedimos, Señor, que llenes a estos televidentes, a estos radioescuchas, a toda la gente que nos va a escuchar por los distintos medios de comunicación, que los llenes siempre de tu presencia, de tu espíritu, que les quites todo temor, porque el espíritu del amor quita todo temor. Te pedimos que también los sanes, porque tú conoces sus necesidades espirituales, físicas, sus necesidades emocionales. Te pedimos que te derrames efusivamente sobre todos y siempre nos des tu presencia. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y Ah, el Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Pues con esta Amén. bendición nos vamos a despedir. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like y síganos. Y gracias a todos los que ya se conectan y comparten con nosotros en Facebook. Estamos como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.